Muy buenas noches a todos. Esta es nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias online Arqueología y Alimentación y en esta ocasión tenemos una segunda invitada especial que es la doctora María Arnaud Salas. Ella es arqueóloga por la Universidad Veracruzana, es maestra en antropología con especialidad en antropología física, es doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Actualmente se encuentra realizando su estancia postdoctoral en el Laboratorio de Bioarqueología del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Se enfoca al estudio de la dieta y migración en poblaciones pasadas, así como la repercusión de la dieta desde épocas antiguas al presente, específicamente del consumo del maíz. Y bueno, bienvenida María. Hola, Stephanie, muchas gracias y Emanuel, muchas gracias por la invitación y a todos los que están aquí. ¿Cómo es que te interesó el tema de los restos óseos, el tema de la antropología física, que es también parte de tu especialidad? Me llamaba mucho la atención en la licenciatura, bueno, siempre, ¿no? Los restos óseos y en un inicio, pues, me interesaba conocer las prácticas funerarias y los rituales en general. Y bueno, en la licenciatura y la tesis de investigación estuvo enfocada a las prácticas funerarias y siempre me interesaron los restos óseos. En la maestría ya decidí trabajar con alimentación y migración. La alimentación es algo que me gusta mucho, ¿no? Es muy importante en mi vida, ¿no? En mi familia en general. Este, todo el tiempo están cocinando, cocinan mucho para todo, es su forma como de comunicarse, de dar cariño, de todo, ¿no? Entonces, pues junté los restos óseos con la alimentación, que era lo que me gustaba, ¿no? Pero bueno, me parece que los restos óseos nos puede dar una gran información de las poblaciones pasadas, ¿no? De hecho, algo que también me llama mucho la atención es que parte de tus investigaciones, si no me equivoco, están enfocadas hacia el Olmeca o al menos hacia ciertas poblaciones pasadas, ¿no? Eso se me hace interesante. La investigación de doctorado estuvo enfocada a los olmecas y bueno, les voy a presentar un poco al final de esa investigación que realicé. Muy bien, y ahorita, ¿qué es lo que estás realizando? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es la investigación que estás llevando a cabo actualmente? Actualmente estoy trabajando con los sistemas alimentarios, ¿no? Sobre todo me gusta como conocer la variabilidad en el consumo de ciertas plantas, tal vez el maíz por medio de distintas técnicas y en el centro de Veracruz, en poblaciones como Tiahuistlan, el Zapotal. Como les decía, la alimentación, pues, es una necesidad básica que abarca contextos biológicos, sociales, culturales, y su estudio nos lleva a comprender aspectos de las poblaciones pasadas y presentes. Para profundizar en este entendimiento desde lo biocultural, ¿no? De la alimentación, es esencial para mí comprender dos conceptos importantes. Por un lado, la alimentación, que es un conjunto de procesos biológicos, sociológicos y culturales relacionados con la obtención, preparación e ingesta de alimentos. Sin embargo, es un proceso también voluntario, consciente y educable, en donde se seleccionan, preparan e ingieren los alimentos dependiendo de la disponibilidad, del aprendizaje, educación, costumbres, factores culturales, económicos y hábitos alimentarios. Y el otro concepto tiene que ver con la nutrición, que es el conjunto de procesos involucrados en la obtención, en la asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. Es fundamentalmente un proceso celular, ¿no? Que ocurre en forma continua y está determinado por la interacción de factores genéticos y ambientales. Este proceso nutritivo, pues casi siempre, ¿no? Es involuntario, también es inconsciente y el que resulte o no satisfactorio depende de una acertada
elección de la comida, es decir, pues de la alimentación. Entonces, este proceso los objetivos de este proceso son suministrar energía para el mantenimiento y funciones y actividades del cuerpo, aportar materiales para la formación, el crecimiento y reparación de las estructuras corporales, suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos, entre otros. Eh, bueno, hay varios aspectos que influyen en la alimentación y bueno, desde la antropología de la alimentación se propone tomar en cuenta algunos, ¿no? Que es que para un análisis biocultural integral que establezcan pues la relación entre los recursos naturales, su uso como alimentos, las consecuencias nutricionales y sociales sobre un grupo humano, ¿no? Estos aspectos tienen que ver con el medio ambiente, con la disponibilidad de recursos, ¿no? La identificación de los recursos animales, vegetales, minerales y todo el conocimiento de las especies, la tecnología para la obtención, almacenamiento, producción, distribución y consumo de alimentos, ¿no? Las tradiciones, las religiones, la economía, las creencias, la biología humana, ¿no? También debe tomarse en cuenta la presencia, pues, de particularidades biológicas eh, y el patrón de consumo alimentario. Esto es, el patrón de consumo alimentario es que está conformado por un conjunto de productos que son consumidos habitualmente por una persona o una familia o un grupo de familias en un promedio estimado pues de una vez a la semana, ¿no? Y todos estos aspectos en conjunto forman un sistema alimentario porque manifiesta el funcionamiento de dicho sistema, pero también determina a veces, bueno, más bien siempre el estado nutricional pues de la población, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Que les acabo de mencionar, pues se encuentran determinados por una dimensión geográfica, ya que están ubicados en un medio ambiente específico y regional, y dependen en su mayor parte de los recursos disponibles a nivel local, que permitirá pues la exploración del medio y las relaciones dentro de su esfera de interacción, y también dependen de una dimensión diacrónica, es decir, de las variaciones estacionales, y esta es una característica de todos los sistemas alimentarios. Estas fluctuaciones estacionales pues varían de los periodos de abundancia, escasez, hasta pues catástrofes naturales, ¿no? Y bueno, para esto pues hay respuestas materiales con consecuencias biológicas relacionadas con a la producción, a la distribución de los alimentos, y me parece que es importante tener en cuenta, como menciona Sanders, que cada entorno es distinto y pues ofrece a la ocupación humana un conjunto de diferentes retos y por lo tanto pues se puede esperar distintas respuestas de adaptación. Hay respuestas alternativas que son más probables que ocurran que otras, que pueden ser pues tecnológicas, sociales o incluso religiosas. Entonces, bueno, es importante para mí estos conceptos y saber qué es lo que influye en la alimentación. ¿Cómo podemos conocer la alimentación de las poblaciones pasadas en la arqueología? Bueno, como mencionó la arqueóloga Carmen Aguilar Navarro en la plática pasada, hay diversos métodos que auxilian a la arqueología para conocer la alimentación. Por ejemplo, el análisis de fitolitos y almidones en materiales líticos y cerámicos, análisis químicos en suelos y sedimentos, etnoarqueología, conocer la función de los artefactos y los espacios donde se preparaban los alimentos, etc. Específicamente, en restos óseos, pues existen diversas técnicas, ¿no? Para conocer la alimentación. Algunas de ellas se pueden ver en la parte magro del hueso, ¿no? Como las microestrías, que es un conjunto de alteraciones físicas microscópicas producidas en las superficies del esmalte dental y que resulta de la interacción entre las partículas abrasivas que están en los alimentos durante la masticación. Bueno, la paleopatología es en restos óseos, que se encarga del estudio de enfermedades que dejan huella en los restos óseos y que algunas tienen que ver con, con la alimentación. El análisis de sarro dental o cálculo dental,
que tiene que ver con el consumo de alimentos vegetales que generan microrestos como fitolitos y gránulos de almidón que se van acumulando en la dentadura por falta de higiene dental y se pueden observar en forma de sarro o cálculo dental, ¿no? Y esto pues es una placa dental mineralizada formada por un componente orgánico de microorganismos y algunos fosfatos de calcio. Hay otras técnicas a nivel micro que tienen que ver con la química, que son la fluorescencia de rayos X, que es una técnica analítica que se puede utilizar para determinar pues, la composición química de una amplia variedad de tipos de muestras, entre ellos los restos óseos, ¿no? Y se puede ver la concentración y la distribución espacial pues, de los elementos químicos que están presentes en diferentes tejidos. Y el estroncio, como el zinc, que se contienen en restos óseos humanos, son utilizados para determinar pues una proporción relativa de alimentos vegetales y animales en dietas de poblaciones antiguas. Otra técnica son los isótopos estables, que es una técnica analítica para la determinación de las relaciones isotópicas, que más adelante les voy a platicar porque es la técnica que yo he utilizado para conocer la alimentación en poblaciones pasadas. Y pues hace una diferenciación de masa entre los isótopos estables de los elementos. ¿Cómo es posible ver a nivel químico, bueno, o la alimentación en los huesos? Porque los alimentos básicamente constituyen la sustancia para que el cuerpo mantenga su composición bioquímica y proporcionan energía necesaria para la formación de tejidos, músculos, huesos y dientes, que son los que nos proporcionan pues, la información biológica, ¿no? Bueno, como mencioné anteriormente, el ambiente, la sociedad y la cultura pues son factores que influyen sobre la biología del humano, ¿no? Y esta interacción se manifiesta en el tejido óseo, que es de donde se obtienen pues, datos biológicos que nos permiten la interpretación cultural acerca de la dieta y también acerca de la movilidad. Bueno, estos vínculos entre los ámbitos social, cultural y biológico y cómo éstas se influyen mutuamente es clave para comprender el papel de los restos óseos, ¿no? Ya que el hueso pues es un tejido vivo y como tal también responde a estímulos de diferentes momentos de la vida del organismo. Entonces, pues los alimentos, como sabemos todos, atraviesan por distintos procesos para llegar a construir y configurar las estructuras óseas. El primero tiene que ver con la digestión, pues los alimentos no están en la forma adecuada que el cuerpo necesita para nutrirse. Entonces, una vez que sucede la digestión, que pasan por el tracto digestivo, eh, hacia los capilares sanguíneos y linfáticos, las moléculas van al sistema circulatorio, básicamente, y son transportadas a las células en el que se lleva a cabo pues, el siguiente proceso, que es el metabolismo, ¿no? Y el metabolismo básicamente es un conjunto de transformaciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en las células y en el organismo. Tiene tres funciones básicas o vitales, que es la energética, para generar energía por medio de procesos oxidativos, ¿no? Donde intervienen la glucosa, los aminoácidos, la estructural, forma parte de los tejidos y células, como las proteínas y algunos iones inorgánicos, y la reguladora, ¿no? Que es controlar procesos del organismo, en donde participan proteínas, vitaminas y las moléculas como el agua y el oxígeno. Entonces, para que se lleven a cabo todas estas funciones vitales, la dieta debe estar integrada por diversos alimentos que aportan nutrimentos y otras sustancias para su formación, para el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, que viene pues en una variedad de comestible, tanto de origen animal como vegetal, como lo son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas, las vitaminas y minerales, el agua. Y todo esto pues forma y da estructura al cuerpo y permite el crecimiento y constituyendo los huesos, los dientes, los tejidos, los músculos
y forma parte, bueno, de las células y líquidos corporales, ¿no? Arqueológicamente, pues solo recuperamos los tejidos mineralizados, como los dientes y huesos, que poseen información sobre las formas de vida que cada individuo llevó. Entonces, el hueso, pues está constituido por una matriz orgánica, ¿no? Que es el colágeno, y por un tejido inorgánico, que es la hidroxiapatita, ¿no? Eh, Podemos ver los fosfatos de calcio y en el tejido inorgánico también la biopatita. Bueno, aquí podemos ver que nos pueden dar, dentro de la isotopía, que más adelante vamos a ver, eh, el colágeno, las relaciones de carbono y nitrógeno, que nos sirve para conocer la dieta, y en la hidroxiapatita de carbón también, y de oxígeno, que nos sirve para conocer la procedencia. Entonces, para pues platicarles un poco de la aplicación de las técnicas para conocer la alimentación en restos óseos, les voy a platicar de la investigación que lleva a cabo durante el doctorado dentro del proyecto San Lorenzo Tenochtitlan, a cargo de la doctora Ann Cyphers, el cual ella trabajó por más de 20 años, ¿no? Tiene que ver con el preclásico inferior y medio, ¿no? Que son un momento pues, complejo, por lo que han surgido diversas polémicas, en donde figuran pues, los orígenes de los contactos y migraciones de los pueblos y por otro lado también su subsistencia. Por mucho tiempo pues, se ha caracterizado al periodo preclásico por el surgimiento de sociedades complejas en Mesoamérica, la cual pues, se identifican por la aparición de comunidades sedentarias, con marcadas desigualdades sociales, un notable aumento demográfico, una economía de producción y sistemas intensivos de cultivo. Para muchos investigadores en Mesoamérica, de modo homogéneo, pues la adopción de la agricultura representa un cambio en el modo de subsistencia y un ajuste económico que trajo consigo pues una serie de transformaciones. Entonces, sin embargo, bueno, pues el fechamiento de los sitios del preclásico varía según el área en donde se encuentran, al igual que sus desarrollos y pues sus relaciones en las distintas regiones. San Lorenzo, que es la capital olmeca, y Loma del Zapote, que es un centro secundario cercano, se ubican en la costa sur del Golfo de México, en el sur de Veracruz. En las llanuras costeras se componen de tierras bajas y elevadas y se extienden desde la costa y litoral hasta las zonas ribereñas de la cuenca de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Pajonal, incluyendo la Sierra de los Tuxtlas, ¿no? Bueno, San Lorenzo floreció, se desarrolló y llegó a su fin entre 1800 y 400 antes de nuestra era, ¿no? Bueno, Ortiz y Cyphers, ¿no? Mencionan que estos sitios ocuparon un lugar privilegiado en las tierras altas de la llanura déltica del río Coatzacoalcos, ya que cuando había crecidas no llegaban a inundarse. Como sabemos, todavía es una zona, el sur de Veracruz, que se inunda, tiene inundaciones muy grandes, ¿no? También mencionan que se encontraba entre las confluencias de dos importantes brazos fluviales que pudieron pues, ser navegables y constituyeron una importante vía para la comunicación y el comercio. Y esto pues les permitió tener una posición estratégica para controlar el movimiento de bienes a través del sistema fluvial, ¿no? Es importante notar que la subsistencia es un tema controversial en el caso de San Lorenzo, pues el medio ambiente en el cual se desarrolló en las tierras bajas, las ribereñas y las planicies de inundación, al igual que hoy, pues presentan cursos de los ríos cambiantes, ¿no? Grandes y pues impredecibles inundaciones que proporcionan pues alguna inestabilidad, ¿no? Entre los diversos estudios acerca de la subsistencia temprana de los olmecas de San Lorenzo, hay dos modelos, o los que sobresalen son dos modelos. Por un lado está el modelo de las riberas, propuesto por Coidil, ¿no? Que predominó durante un buen tiempo. En este modelo que proponen, pues figura el maíz como base de la subsistencia y el detonador de la complejidad social en la región olmeca, pues con base en su alta fertilidad
y productividad de maíz, propone que las riberas de río jugaban un papel importante, considerándolas un recurso fundamental para el surgimiento de la élite olmeca, ¿no? Y ellos sugieren que en tiempos igualitarios había grupos de parentesco que querían el control de estas tierras, que eran altamente productivas y que se usaban para la producción de maíz. En su proyecto no recuperaron ninguna evidencia de este cultivo. El siguiente modelo o el reciente modelo es un modelo de riesgo que está propuesto por Cypher, Zurita y Lane, ¿no? Y proporciona pues una visión diferente. Ellas piensan que el maíz no tiene una preponderancia sobre otro tipo de recursos alimenticios, como son los tubérculos, ¿no? En la temprana subsistencia olmeca. Mencionan que los suelos que componen Coatzacoalcos, que mencionaban Coidil, solo componen el 21% del alrededor de San Lorenzo, ¿no? Y que no sería suficiente para las estimaciones de Coidil, que sería una productividad de 500 toneladas al año, ¿no? Y mencionan que si las sierras fueran controladas por una élite, pues se debería ver reflejado en el patrón de asentamiento, ¿no? El cual no muestra sitios en las riberas o en las llanuras aluviales que pudieran confirmar dicho control, ¿no? Y que tampoco se han encontrado pruebas de conflicto por el dominio de las riberas. Cypers y colegas indican que San Lorenzo pues, se encuentra en un área de riesgo por inundaciones, en donde los contrastes que ocurren en las llanuras costeras y las fluctuaciones impredecibles implican pues, un alto nivel de riesgo para la subsistencia humana. Y puede ser el modo de vida, puede ser restringido o permitido por él, ¿no? Afectando la disponibilidad y la producción de recursos de subsistencia. En sus análisis muestran sobre todo de Zurita, muestran resultados mediante el análisis de fitolitos y macrorestos, que el maíz aparece pues, tardíamente en la secuencia ocupacional de San Lorenzo, durante la transición entre las fases de San Lorenzo A y B, alrededor de 1200, ¿no? Antes de Cristo, con una máxima representación en la fase San Lorenzo B, que es 1200, 1000 calibradas antes de Cristo, y sugieren que el maíz el cual debió ser un cultivo de baja productividad, como sucedió en otras regiones de Mesoamérica, y que se incorporó gradualmente a la economía de subsistencia mixta, que incluía la pesca, la caza, la recolección, el cultivo de tubérculos y, bueno, la arboricultura, ¿no? Con base en esto, ellas mencionan que no es, una dicotomía si era el maíz o los tubérculos más importantes, ¿no? O la base de subsistencia, sino en qué proporciones, ¿no? Además, pues la muestra es de la fase de apogeo de San Lorenzo, ¿no? Cuando existen evidencias de una dieta mixta que incluye el consumo de maíz y tubérculos. Bueno, para esta época, los datos climatológicos que se tomaron de un núcleo llamado Carioca indican una larga sequía que prevalecía cuando los primeros habitantes llegaron a San Lorenzo y durante la fase Ojochi hubo reducciones y expansiones esporádicas en los humedales y al final de la fase hubo baja precipitación, ¿no? Entonces, ellas proponen que para manejar el riesgo durante las etapas de inundación o de alta precipitación, los olmecas pues construyeron un tipo de específico de sitios en los humedales de la llanura norte, que son los islotes, que son montículos bajos, artificiales. Aquí podemos ver una reconstrucción, hechos de tierra y que representaban una de las tempranas construcciones artificiales, pues relacionadas con actividades de subsistencia de las unidades domésticas. Estos se ubicaron en zonas clave donde hay abundancia de recursos. En ellos, pues obtenían una gran producción de alimentos y con eso, pues se cree que reducían el riesgo, ¿no? Así es, los individuos
vivían en los lomeríos y cosechaban tubérculos y se trasladaban a los humedales pues periódicamente, ¿no? En donde podían encontrar alimentos acuáticos de acuerdo a los ciclos de abundancia y escasez, eh, tanto en los humedales como en los lomeríos, ¿no? Y estas zonas pues facilitaban la producción de excedentes y almacenaban algunos alimentos que ayudaba a sobrevivir en tiempos de crisis. Para ello también examinaron, ¿no? Durante 2 décadas hicieron, bueno, etnografía y vieron los factores de riesgo en las llanuras costeras y las estrategias de subsistencia de los habitantes contemporáneos que ocupan la misma localidad geográfica que los olmecas de San Lorenzo, y así conocer pues estas estrategias modernas para manejar el riesgo y ver los ciclos de abundancia y escasez de alimentos, ¿no? Y conocer cómo abordan los diferentes factores, ¿no? En este caso, pues de carbohidratos y alimentos proteicos. Ellas identificaron que dependiendo de la temporada existen dos hechos, pues, hechos predecibles, ¿no? Que provocan tiempos difíciles, que son la canícula y la inundación grande, que es a finales de verano, y para las personas pues actuales, la canícula pues es un tiempo de preocupación porque ponen en riesgo la adecuada maduración de los cultivos por las altas temperaturas y baja reducción de lluvias. Además, pues hay escasez de maíz y del bajo casi no hay peces ni tortugas, ¿no? Y cuando hay una gran inundación, aunque más o menos saben cuándo va a ocurrir por su temporalidad, no saben qué magnitud va a tener, ¿no? Entonces, a veces estos alimentos acuáticos, proteicos, pues no son inaccesibles debido a que el volumen del agua en general, ¿no? Entonces, durante la gran inundación se reconocen 4 niveles que proporcionan distintos tipos de recursos, como pescados de la primera etapa, pescados y aves migratorias de lagunas y charcos en la segunda etapa. En la tercera etapa, cuando va bajando la inundación, pues hay pocos recursos acuáticos. Y la cuarta, pues llevan una recolección de fauna como tortugas. Y también observaron que los habitantes pues se mueven hacia la llanura norte, a los humedales, en donde practican diversos tipos de cultivos agrícolas escalonados que dependen de la temporalidad y la abundancia de agua. Entonces, eh, durante la investigación, lo que queríamos conocer era si efectivamente los individuos de San Lorenzo estaban consumiendo eh, plantas C3 o plantas C4. Plantas C4 son algunas como el maíz, como el sorgo, el trigo, algunos cultivos, y plantas C3 como los tubérculos, ¿no? Y árboles frutales. Entonces se tomaron algunas muestras, ahora sí, de esmalte, dentina y hueso, de fauna, de contextos arqueológicos, específicamente de cánidos, y cuerpos de agua contemporáneos y plantas contemporáneas. Y se realizó un análisis de isótopos estables en restos óseos para conocer pues la alimentación de los individuos. Para contarles qué es o cómo es esta técnica, los isótopos estables básicamente es cada uno de los diferentes átomos de un mismo elemento que tienen un mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene 3 átomos, ¿no? O serían isótopos que son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Y en las relaciones isotópicas, 2 de ellos son estables, el 12 y el 13, el 14 es inestable, pero se pueden ver las relaciones del carbono 12 y 13 para saber su masa y la cantidad eh, que hay en los restos óseos. Esto es posible porque pues, la Tierra está constituida por distintos elementos, ¿no? Los más abundantes en el planeta y prioritarios para la generación de vida o materia orgánica, pues son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y dentro de los reservorios de estos elementos, pues hay
está la atmósfera, las aguas oceánicas, continentales, las rocas y pues nosotros mismos, ¿no? Y estos elementos tienen una gran variedad de composiciones y constituyen pues una parte importante de los ciclos naturales. Es por eso que estos elementos pues son los más utilizados en estudios de geociencias, de ecología y en los materiales arqueológicos pues son una gran herramienta para contestar preguntas sobre dieta, movilidad, paleoambiente, ¿no? A una escala pues espacial y temporal más o menos precisa. Ahora, ¿cómo es posible? Esto es debido a que los ciclos naturales, ¿no? Los procesos físicos, como la condensación, bueno, a que estos elementos como el oxígeno, el carbono y el nitrógeno se encuentran en los ciclos naturales, ¿no? En los procesos químicos como la formación de compuestos o los procesos biológicos como y la fotosíntesis. Entonces, hay factores de fraccionamientos que hacen que varíe la relación isotópica, por ejemplo, del carbono 13 o del carbono 14, y estas huellas isotópicas, por ejemplo, por la fotosíntesis, ¿no? Que es un proceso biológico, hay tres tipos de, de fotosíntesis, digamos, y hay tres tipos de plantas, que son las plantas C3, C4 y CAM, y CAM, perdón. Eh, y estas, pues cuando el individuo las come, ¿no? Podemos ver la huella de oxígeno o las relaciones isotópicas del carbón, por decirlo así. En los isótopos de carbón, ¿no? De carbono, podemos ver, aquí pueden ver en la imagen, ¿no? Las relaciones isotópicas y se puede diferenciar si son C3, si tuvieron este proceso fotosintético, ¿no? Donde entran algunos arbustos, frutas, árboles frutales y tubérculos, ¿no? Eh, las plantas C4, como el maíz, el trigo, el sorgo, eh, y las plantas CAM, ¿no? Entonces pueden dar una variabilidad en su masa isotópica. Y los isótopos de nitrógeno, que nos pueden ayudar a conocer el nivel trófico del de las proteínas. Es decir, si un individuo come solamente animales herbívoros o no come animales, o si tuvo un mayor consumo de animales, de proteína animal, ¿no? Como omnívoros, se puede ver en el nivel trófico, ¿no? Y es lo que se va a ver en los resultados isotópicos. Bueno, para esto existe una base de datos muy amplia, ¿no? Que viene de diferentes investigaciones que se han hecho desde más o menos, bueno, antes del 2000, de los 90, eh, donde podemos comparar los resultados para saber el tipo de alimentación o de plantas, ¿no? Sin embargo, pues también se tiene que hacer un muestreo contemporáneo, digamos, de las plantas de la región que se va a estudiar, de donde están los restos óseos, para conocer cuál es su nivel isotópico o su huella isotópica. En este caso, se tomaron muestras prehispánicas de San Lorenzo, ¿no? Son todas que conforman en su totalidad los restos óseos hasta ahora hallados en el sitio, ¿no? Estas muestras prehispánicas están compuestas por 7 muestras humanas de individuos de distintas edades y sexo. Eh, Corresponden a un individuo de A3, que es un basurero, que se encontró en un basurero de la fase Nacaste, otro individuo que es de A4 Ilmenitas, bueno, ahí era un osario, había aproximadamente 6 individuos y se encontraron 3 fosas con aproximadamente 4.5 toneladas de ilmenitas y pertenece a la fase San Lorenzo B.
y el individuo de Loma del Zapote, que es un frente de excavación Los 30, donde se encontró una escultura antropomorfa de piedra, pisos de bentonita y cerámica de la fase San Lorenzo B, ¿no? Bueno, el muestreo se realizó conforme un universo heterogéneo en cuanto a edades, sexo, áreas y temporalidad. Sin embargo, pues es de gran importancia por ser la única muestra con la que se cuenta para San Lorenzo y Loma del Zapote, así como del preclásico inferior y medio para la costa sur del Golfo, y pues ofrece la posibilidad de obtener datos sobre la alimentación de los individuos, ¿no? Que ha sido pues un tema clave en las investigaciones de subsistencia de los olmecas. Hicimos algunas entrevistas para conocer qué tipo de alimentación o qué plantas consumían de la región. Se tomaron algunas muestras para también hacerles análisis isotópico y poder tener una huella de referencia. Para comparar, como vemos aquí en el mapa, el entorno de Mesoamérica pues es muy diverso y geológicamente abarca desde el interior montañoso del centro de México, las tierras altas de Guatemala, hasta las llanuras costeras tropicales bajas de la costa del Golfo y del Pacífico, y fuera del sur, bueno, de la costa del Golfo, en cuanto a evidencias de recolección y a agricultura para el altiplano, pues se han encontrado, bueno, en el mapa podemos ver las diferencias en altitud, y en el altiplano, pues se han encontrado, se han realizado diversos estudios. Por ejemplo, Magnish, que realizó durante 5 años extensas excavaciones arqueológicas en el Valle de Tehuacán, y encontró pues que el papel de la recolección de plantas silvestres dentro de una economía esencialmente agrícola fue significativo, y recuperó pues granos de teocitle, etcétera, ¿no? Entonces en el altiplano pues sí se ha visto y se ha tenido evidencia del cultivo de maíz, ¿no? Y de amaranto también. Entonces, para tener un punto de comparación entre la alimentación de los habitantes de la costa sur del Golfo y del altiplano, se tomaron también muestras prehispánicas de restos óseos de individuos de Chalcatzingo, eh, Chalcatzingo Morelos, que provienen también de distintas temporadas de campo y se tomaron de acuerdo a su estado de conservación y ubicación dentro del sitio. Se tomaron básicamente 13 muestras, eh, aunque bueno, se querían tomar individuos específicos, no siempre fue posible, ¿no? Eh, de las muestras de Tlatilco, Estado de México, provienen de la temporada 4 y corresponden también a distintas unidades de excavación, así como de la última temporada que se llevó a cabo en el 2017 por el INAH, durante un rescate en el sitio. Se tomaron 8 muestras de restos óseos prehispánicas, también de distintas edades y sexos en general, ¿no? Estas muestras, pues, se llevaron al laboratorio o se realizó el análisis isotópico en el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía del Instituto de Geología de la UNAM. Y fue ahí, bueno, pues esta es un análisis destructivo, ¿no? Se toma un fragmento de diente o hueso, ya que los huesos nos dan los últimos años de vida del individuo y los dientes de los primeros años de su vida durante la formación de estos, y ya que no se vuelven a regenerar, pues queda como la alimentación, digamos, como encapsulada esa memoria, ¿no? Ahí. Se preparó el hueso mediante purificación, ¿no? Después, primero con una fresa de dentista se hace un polvo, después se tamiza y, bueno, también se prepara químicamente, ¿no? Es importante saber que se tomaron muestras de flora contemporánea, ¿no? Para saber los resultados isotópicos o la huella isotópica de la zona, ¿no? Aquí podemos ver en los resultados
que la mayoría de las plantas que se encuentran actualmente alrededor de San Lorenzo corresponden a plantas C3, que podrían ser tubérculos o plantas como eh, frutales, y que solamente el maíz corresponde a plantas C4. ¿No? Se observó que los valores isotópicos de carbono pues van de 33,1 a menos 25,5, lo que nos indica que la mayoría de las plantas pues recolectadas que crecen en San Lorenzo, Loma del Zapote y áreas pues cercanas son plantas C3, a excepción del maíz y el nopal, que dieron valores correspondientes a plantas C4 y Ccam, ¿no? En cuanto a los restos óseos, pues es muy importante conocer que estos no estén diagenetizados, que todavía no estén corrompidas, digamos, sus relaciones isotópicas, ¿no? Que no tengan cambios físicos y químicos que se producen en los restos óseos luego de ser depositados en el suelo, ¿no? Como ya que uno de los factores que más interviene en la diagénesis, pues es el agua en los mantos freáticos o de lluvia. Y como sabemos, bueno, como ya mencioné, San Lorenzo es un espacio con grandes inundaciones, ¿no? Y los restos óseos en general, pues no se encontraban en tan buen estado de conservación, ¿no? Entonces se pueden producir reacciones químicas como la hidratación, la oxidación o la formación de cristales de aguas y sales que pueden afectar física o químicamente al hueso, ¿no? Y nos podría dar un error en cuanto al resultado isotópico. Se han desarrollado varios protocolos químicos, ¿no? A fin de optimizar la extracción y la purificación, ¿no? En el caso del carbono nitrógeno, debe estar en ciertos rangos, ¿no? Eh, y para identificar la alteración en el índice de cristalinidad, es decir, que no tengan cristales de biobatita debajo de la superficie, se tiene que hacer un análisis en FTIR, ¿no? Para saber si no están diagenetizados. En el primer análisis que se hicieron en estos restos óseos, la mayoría habían salido con una diagénesis grande, entonces se utilizó otro método, bueno, el mismo método de isótopos estables, pero para quitarles los materiales exógenos, y se les puso hipoclorito de sodio para que pudieran eh, solamente quedar el resto óseo sin los contaminantes, y obtuvimos algunos resultados, sin embargo, solamente de carbono. Entonces, bueno, aquí podemos ver que en este FTIR, ¿no? Tendrían que salir, por ejemplo, los resultados, como en la gráfica de arriba, ¿no? Sin tantas ruido, digamos. Sin embargo, la mayoría salía con más materiales exógenos. Por lo tanto, se volvieron a realizar, y en la segunda vez, pues tuvimos alguna información, ¿no? Entonces, básicamente, en los resultados, ¿no? Pudimos observar las comparaciones de la dieta consumida por los individuos de los 4 sitios, comenzando con los resultados de carbono en huesos de humanos de San Lorenzo, Loma del Zapote, Chalcatzingo y Tlatilco, y usamos una técnica paramétrica no lineal, ¿no? Estadística, y podemos ver una diferencia significativa entre los sitios de la costa, ¿no? Y del altiplano. En cuanto a la distribución por área en cada sitio, pues resultó muy uniforme, sin un patrón definido entre áreas habitacionales o altares o de culto, y en el caso de la distribución por sexo y edad, pues no se cuenta con la mayoría de los datos por el mal estado de conservación. Sin embargo, observamos que la dieta es más uniforme para Chalcatzingo y Tlatilco, con una mayor variabilidad para Loma del Zapote y San Lorenzo. En este análisis isotópico de la biopatita de hueso de los 11 individuos, pues se utilizó
un método estadístico, ¿no? Del promedio y de desviación estándar para saber cuál será el rango establecido como local, ¿no? Y cuáles son las desviaciones estándar. Entonces, los individuos que están dentro del rango uno son los que contienen la mayoría de datos y pueden considerarse como valores locales de la alimentación local, ¿no? O que en la segunda, pues, que son difíciles de precisar. Bueno, de acuerdo a los individuos de los sitios de la costa del Golfo, presentan un 50-70 de consumo de plantas C4 y un 50-50 de plantas C3, ¿no? Y en Chalcatzingo y Tlatilco se observa un consumo entre el 80 y 100% de plantas C4, posiblemente, pues, maíz, ¿no? Como consideraciones finales, pues la alimentación de los individuos de la costa del Golfo y del altiplano que consumían era distinto debido posiblemente al entorno ecológico y cultural en el que se encontraban y sin duda alguna, pues la capacidad de producir alimentos y aprovechar los recursos que cada sociedad tomaba del área natural en la que vivía, pues les permitió comprender, estructurar y organizar su espacio, creando distintos tipos de paisajes culturales. Bueno, en el caso específico de Mesoamérica, existe evidencia de que distintas poblaciones como Chalcatzingo y Tlatilco, entre otras de los valles fértiles de la Cuenca de México, poblaciones de los valles centrales de Oaxaca o de las zonas maya practicaron la agricultura intensiva. Sin embargo, en la costa del Golfo, las variables e intensas inundaciones que sufrieron San Lorenzo y Loma del Zapote ofrecieron un gran reto a la población para manejar el riesgo y poder producir alimentos de manera segura. Bueno, me gustaría también terminar como repensando la alimentación, ¿no? Y la importancia de repensar la alimentación, los sistemas alimentarios, no solo del pasado, también del presente, y pues sus implicaciones biológicas, sociales y culturales. ¿No? Y pues agradecimientos. Gracias. Agradecemos a la doctora María por esta charla, por compartirnos lo que está realizando actualmente. Entonces, de manera ordenada, vamos a pasar a las preguntas, A comentarios. mí me interesa mucho la antropología de la alimentación. Entonces, con esta ponencia yo más o menos he visto cómo desde la antropología física puedes saber los tipos de alimentos que consumieron las sociedades prehispánicas, ¿no? Y las técnicas, ¿no? Y también las muestras, cómo tomarlas. Entonces me pareció muy interesante porque yo estoy empezando mi tesis de licenciatura y se relaciona a la coevolución genes-cultura, ¿no? Entonces yo quiero ver esta relación que hay entre maíz y el hombre, pero a través de cómo ambas especies influyeron en sus cursos evolutivos, pero a través de la domesticación, ¿no? Que fue el medio que el hombre utilizó para cambiar al teosinte, ¿no? Y aprovechar sus semillas. Entonces, con esto, el ser humano al consumir maíz, pues con el paso del tiempo fueron aumentando ciertas frecuencias alélicas que son eh, en el ser humano que, por ejemplo, ha desarrollado cierta susceptibilidad al desarrollo de enfermedades metabólicas, pero no es porque sea malo, sino porque nuestra alimentación era también de maíz, entonces se desarrolló, bueno, aumentaron estas frecuencias alélicas, pero por los cambios en la dieta ya global, moderna y rápida, pues hay bueno, tenemos problemas de obesidad, ¿no? Entonces yo quisiera saber si a través de los huesos saber, por ejemplo, el desarrollo de ciertas moléculas como el almidón y no sé, también estaba un alelo que es el ABC, ay, no me acuerdo, arginina cis, que también tiene que ver con el colesterol. No sé si a través de los huesos puedo dar como constar de que existen esas moléculas
y asociarlas al consumo de maíz. Sí, hola Vladimir, muchas gracias. Bueno, pues actualmente sí se están haciendo estudios genéticos para conocer la alimentación y cómo tu genética influye en los procesos de alimentación y nutrición. Entonces, me parece que sí es posible. La verdad, no soy especialista en esa área, eh, pero actualmente se están haciendo estudios genéticos que te podrían decir qué tan acoplado está el maíz con las poblaciones que lo consumen, en este caso, pues en México, ¿no? Y podrías encontrar pues un área de estudio. Buenas noches, un saludo desde Ecuador. Muchísimas gracias por primero permitirme participar de tus seminarios, agradecer la organización y felicitar a la compañera La Verdad. Revisé bueno, la semana anterior no pude estar, y revisado las dos ponencias, excelente. Felicitaciones a todo el equipo de investigadores, de hecho, que está pasando. En nuestro país acababa de publicar, de hecho, el seminario la metodología que ustedes realizan, sí, como investigadores, para poder hallar esta alimentación de nuestras culturas aborígenes, ¿no? En algún momento he conversado con dos arqueólogos que son parte de mi equipo de trabajo, la forma de generar este tipo de investigación. La pregunta clave para María es, ¿qué tan costoso sale una investigación de estas? Si tenemos en los museos, me invento, no sé cómo lo haces, la verdad. Bueno, no me presenté, mi título es licenciado en turismo, también con una maestría en gastronomía, y me estoy especializando en historia gastronómica en la Universidad de Zacatecas. Entonces, estoy un poquito alejado de la antropología, de arqueología, pero tengo a mis compañeros docentes. ¿Qué tan caro puede ser esto cogiendo muestras lógicamente, vestigios que reposan en nuestros museos? La isotopía no solamente se usa para restos óseos, también se utiliza en otras áreas, como es la alimentación, por ejemplo, para conocer si en el vino o en la miel, ¿no? Ahora, si son, de dónde provienen. Entonces, también se puede conocer el medio ambiente o las conchas, la temperatura de las conchas, etcétera, ¿no? Entonces se utilizan en muchas áreas y su costo pues sí es algo elevado, digamos, ¿no? Depende qué relaciones isotópicas quieras, si solamente oxígeno, carbono, nitrógeno, estroncio, pero aproximadamente pues por cada muestra, o sea, una muestra de oxígeno tal vez pues no sé, 4.000 pesos, etcétera, ¿no? Solamente una, ¿no? Si quieres, por ejemplo, de una muestra de oxígeno, carbono y nitrógeno, pues viene más o menos 10.000, 11.000 pesos. En este caso, pues se hizo también en colaboración como el doctorado era de la UNAM, pues en colaboración con los institutos de la UNAM, entonces, pues también, y con el apoyo de PAPIT, y por eso pudieron ser, ¿no? Ya, Pero pero o sea, si es posible, o sea, a través de estos socios que tengamos en los museos. sí es posible. O ya es muy viejo el resto óseo, ya está muy perdido ya en el tiempo. No, sí es posible, pero depende de la diagénesis, ¿no? De la diagénesis, ¿esto qué quiere decir? Que si lo consolidaron con algún resistor antes o si ya estuvo mucho tiempo en la tierra y después lo cambiaron, o sea, se tendrían que hacer muestras, análisis de diagénesis para ver si la preservación aún es funcional. Siempre se Para, tiene que hacer, ajá, para saber si los datos van a ser correctos. Gracias, Hugo, y gracias, doctora. David Gárate, adelante, por favor. Hola, sí, claro. Sí, mi pregunta es sobre las fuentes que encontraron de San Lorenzo. Es que en San Carlos, también un sitio olmeca formativo medio, encontramos una gran ubicuidad de coyoles en lugar de maíz, lo cual es algo inesperado y que se contrastó con los datos de Tres Zapotes y La Joya. Pero mi pregunta con respecto a lo que encontraron en Tres Zapotes con respecto al maíz es ¿a qué creen que se deba la diferencia
ahí entre la concentración de maíz o de otros frutos, tales como pues con lo que encontramos en San Carlos, como los coyoles. Y sobre si también en alguno de las tipologías de grupos, alguno de las tipologías de vegetales que encontraron, si hay algún patrón relacionado con quizás o alguna receta o algún platillo que haya como haya como una hipótesis. Y la última pregunta es si en los restos funerarios tomaron muestras del área abdominal de la Tierra para tomar muestras de flotación o fitolitos. Esas son mis preguntas. Gracias. Eh, en San Lorenzo también se encontraron restos de coyoles, entonces es posible que también se hubieran consumido. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero la variabilidad en el consumo del maíz creo que tiene que ver un poco, bueno, más bien con que no era algo seguro, ¿no? Poder tener este, un sembrado maíz en el caso de San Lorenzo por el riesgo de las inundaciones. Sin embargo, en San Lorenzo B se nota un aumento en el consumo de maíz y que se puede sembrar en otras áreas que no es en la ribera. Se cree que tal vez sí que el consumo de maíz era sobre todo en bebidas, pero no se tiene tal cual la evidencia, ¿no? Que el consumo que sí había, pues era sobre todo en ciertas bebidas y, y tal cual una receta o una preparación, pues no se tiene. Sí se tomaron las muestras, pero aún no se realizaron esos análisis. Los análisis de fitolitos y polen vienen de otras áreas, no exactamente de donde se encontraron los restos óseos. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Damos por concluida la sesión.